Estimados oyentes y lectores, les vamos a presentar a continuación nuestra presentación, que es parte del proyecto Fondesit número 1190-254, y que en su primera parte consiste en mostrar las dificultades para la inclusión lingüística de estudiantes secundarios haitianos en Chile. Bien, a modo de introducción, podemos mencionar que, de acuerdo a lo que dice Berto Beck, 2006, actualmente se vive en un contexto de hiperdiversidad lingüística. Las razones de esto, en el caso, son dos. Una es la globalización, que trae aparejada la segunda razón, que sería la migración. Y la lingüística aplicada a la enseñanza de aprendizaje de lenguas tiene, en este sentido, una labor que puede ser entender mejor cómo el lenguaje, las ideologías y las prácticas pueden contribuir o evitar algunos procesos sociales de enajenación y exclusión en contextos institucionales cruciales. Esto según Bayham 2011. Ahora, para nosotros, un contexto institucional crucial sería la escuela. Y es por eso que decidimos trabajar en escuela y decidimos también trabajar con adolescentes migrantes haitianos. Eh, Bien, primero vamos a hablar un poco sobre la situación de inmigración en Chile. Vemos que del total de inmigrantes en Chile, que es aproximadamente 1.200.000, esto según el Departamento de Extranjería, eh, el porcentaje de inmigrantes haitianos es de aproximadamente un 14%. Y esto los pone en el tercer lugar de grupos migrantes en Chile, luego de Venezuela y Perú. Ahora, es importante mencionar que si se compara con el 2016, donde había un 0,4%, el aumento del grupo haitiano es exponencial. Ahora, algunas características de la población haitiana, esto según Mundaca, Fernández y Vicuña. Vemos que hay una masculinización de la migración, es decir, aproximadamente 2 hombres por cada mujer. Eh, el rango etario mayoritario es entre 15 y 34 años y el promedio de escolaridad es de 9,3 años. Si lo comparamos con los otros grupos migrantes, es menor, y si lo comparamos entonces con el de Chile, es un poquito menor. Bien, como mencionaba en la introducción, nosotros vamos a trabajar en la escuela y con adolescentes haitianos. Aquí podemos ver el número total de inmigrantes haitianos según el censo 2017. 78.000 aproximadamente tienen entre 0 y 14 años y casi 122.000 tienen entre 15 y 24. Entonces, lo anterior nos grafica la necesidad que tiene este grupo de adolescentes eh, de hablar bien o de usar bien el español. Y es por eso entonces que nos decidimos a trabajar con eh, inmigrantes haitianos. Ahora, el desafío. ¿Cuál es el desafío? Por un lado, las escuelas públicas eh, que desean llevar a cabo una inclusión escolar. Sin embargo, estas escuelas no contemplan políticas lingüísticas que sean sistematizadas. Por lo tanto, muchas veces la integración escolar y social va a ir relacionada o se va a lograr solamente con lo que la escuela intenta, pero no hay detrás un trabajo, una política educativa real. Eh, por lo tanto, muchas veces la escuela, en su afán, en su esfuerzo por mejorar este desafío, o por enfrentar este desafío, lo que hace es contar con documentos de ingreso a la escuela en creol, por ejemplo, o facilitadores culturales, que son haitianos y que hablan español, pero muchas veces no son profesores. Entonces, esto a veces, en algunos casos, estos facilitadores están dentro de la clase y eso puede producir problemas dentro del aula con los docentes para las explicaciones, por ejemplo. Bien, ¿cuál es el papel de la lengua en la inserción social? Primero que todo, nosotros consideramos, de acuerdo también a lo que dice Moreno Fernández, que la lengua y la integración sociocultural van estrechamente relacionadas. De acuerdo a lo que podemos ver aquí, las fases en la inserción social son 4.
Primero hay una integración de supervivencia, en donde la persona migrante o la persona que aprende la nueva lengua aprende cierto vocabulario o ciertas expresiones para, como dice ahí, poder sobrevivir. Luego viene una fase en la que la persona logra familiarizarse un poco con el nuevo idioma y con la nueva cultura. Luego de lograr familiarizarse bien y poder usarlo y adaptarse a ello, logran la siguiente fase, que es la desenvoltura. O sea, yo ya me puedo desenvolver en esta nueva cultura y la puedo comprender completamente, para finalmente llegar a una integración identitaria, en donde yo, migrante, soy parte y me siento parte de esta nueva cultura, porque ya me puedo expresar, manteniendo mi identidad, pero ya como parte de esta nueva cultura. Decidimos trabajar en la escuela porque vemos que en la escuela existe esta asimetrías de poder. Eh, entonces, la lengua, en este contexto de asimetría de poder, juega un rol clave. Eh, Sin embargo, para estudiantes extranjeros, y especialmente para estudiantes extranjeros migrantes que no hablan español como lengua nativa, se produce una desventaja porque no logran muchas veces eh, sus objetivos por el problema del idioma. Luego, otro tema que vamos a trabajar y que trabajamos en nuestra investigación es en la lengua escrita. Eh, Primero que todo, en el ámbito escolar es relevante el manejo de la lengua escrita y es la base, es en donde nosotros aprendemos eh, distintos registros, distintos estilos que nos van a ayudar para el éxito en la vida académica a posteriori. Eh, Tanto en la escuela como posteriormente en la educación universitaria o en instituto, por ejemplo, es importante tener esta base de lengua escrita. El código escrito, como sabemos, tiene sus propias reglas, tiene sus propios códigos, que son completamente diferentes a la forma oral. Y ese código es necesario enseñarlo en la escuela. Ahora, la lengua como forma de construir una identidad propia. Eh, no hay duda de que la lengua es parte de mi identidad. Yo me identifico como yo a través de mi lengua materna. Eh, Soy quien soy o tengo mis características de acuerdo también a mi lengua. Entonces, muchas veces vemos nosotros también alumnos extranjeros que nos dicen, cuando están aprendiendo español, que prefieren ellos no hablar español porque se sienten torpes. Porque en su idioma no lo son. Pero si tienen que hablar español, sienten que su identidad es diferente. Eh, entonces, esto nos demuestra y nos deja en claro que la lengua es parte y es un conjunto con la identidad del estudiante. Eh, Ahora, muchas veces en la escuela lo que se va a encontrar el estudiante migrante, ya sea haitiano o de un país hablante de español, pero diferente a Chile, es que en la escuela los estudiantes van a tener su propio rasgo nacional definitorio. Eh, Ese rasgo que los enorgullece por un lado, pero también que ellos describen como un mal español. Entonces esto va a generar una frontera entre el yo chileno y el otro inmigrante. ¿Ok? Entonces la lengua va a producir quizás este obstáculo entre ellos dos. Eh, Ahora, el análisis de las pruebas de lenguaje a nosotros nos sirvieron para evidenciar también el trabajo que hace la escuela de construcción de un aula multicultural. Por ejemplo, los temas que se trabajan en la escuela están asociados con temáticas de migración, de etnia negra, de inclusión, etc. Bien, ¿cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Primero, este es un estudio de caso. Sí, es un análisis de interlengua basado en análisis de errores, en donde entendemos los errores como estrategias de comunicación y aprendizaje que emplea un hablante no nativo para comunicarse en su lengua meta. Se utiliza la pauta diseñada por Fernández, que tiene 4 grandes niveles: uno, léxico, de gramática, de discurso y de ortografía. Y el proceso que nosotros seguimos fue de identificación, clasificación, descripción y explicación de los errores. El análisis se llevó a cabo en un enfoque mixto, cuantitativo para el conteo de errores y concentración de errores por área, y cualitativos.
Eh, Hicimos esta identificación de errores a partir de textos escritos de estudiantes haitianos de primero, segundo y cuarto medio. Tercero medio no pudimos, pues la profesora estuvo con licencia y el año pasado ocurrieron varios problemas, como por ejemplo paros, estallido social, que no nos permitieron realizar todo el muestreo que teníamos presupuestado. Luego la clasificación se realizó en plan de una pauta previamente pilotada con 10 aprendientes y la descripción y explicación se hizo de modo general observando los mayores problemas, los cuales describimos a continuación en la discusión de resultados. Ya, entonces aquí tenemos algunos números. Primero, de la muestra total que tuvimos, que no fue la que nosotros queríamos, pero finalmente fue una muestra real. A pesar de todos los problemas que hubo el año pasado, logramos un corpus de 2.742 palabras. En cuanto a los errores, en términos absolutos fueron 949, lo que representa un 34% aproximadamente de la producción. Ahora, si desglosamos eso, vemos que, como se ve abajo, en primero medio fue un 38%, segundo medio 34% y cuarto medio 30%. A nosotros aquí, el año pasado, como mencioné anteriormente, tuvimos algunos problemas con paros y estallido social y no pudimos hacer un focus group. Y ese focus group con las profesoras nos habría servido, por ejemplo, para saber si esta disminución año a año se debe a que estos alumnos han aprendido desde primero a cuarto medio o que quizás en cuarto medio entraron alumnos de otra escuela. Entonces, para conocer la verdadera razón, necesitaríamos entonces de este focus group que nos quedaría pendiente. Bien, ahora vamos a ir revisando algunos ejemplos de errores que pudimos observar. A nivel discursivo, los errores representan el 9% del total de desviaciones. Errores discursivos nos referimos a anafóricos o conectivos, y en este caso trabajamos mucho con la correferencia. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo número 1, que es la respuesta a la pregunta de cuál es el motivo del hablante lírico del poema, cuál es el motivo de escribirlo. Y tenemos la respuesta completa del estudiante que es para que sepa que su color es bonita. Ya, más allá de un problema de concordancia, color, bonita, eh, nos llama la atención que esta es la respuesta completa del estudiante. Eh, Vemos que falta una correferencia, o sea, y como decíamos anteriormente, vemos en este ejemplo un claro caso de verter lo que yo escucho, algo oral, en la producción escrita. Eh, ya, y esto, bueno, no es el único, vamos a ver otros ejemplos similares. Otro ejemplo y otro problema que vimos es problemas en el uso de conectores, por ejemplo, la omisión o cambio de forma en la función de estos. La pregunta aquí era cómo se sintió el alumno, el estudiante, en este contexto migratorio y en este nuevo país. Y la respuesta es: me recibieron de buena manera, en un momento pensé que no iba a poder convivir con. Nuevamente, más allá del tema ortográfico, vemos la falta de conectores, en donde finalmente lo que está aquí presente son frases sin coordinación alguna, son casi telegráficas. De hecho, nos dimos cuenta que muchas veces la unión de frases se daba por conectores como y o pero. Era el máximo de conectores que utilizaban. Entonces vemos, claro, que se da este caso de falta de conectores para lograr un discurso coherente. Ahora, respecto a la coherencia global y a la organización textual, se observan problemas graves en relación con dar información sobreentendida y no contextualizar las respuestas. En el ejemplo 3, la pregunta era qué opinaba o dar una opinión fundamentada sobre la situación de la migración en Chile. Y vemos la respuesta: estoy de acuerdo con la migración en Chile, pero creo que lo ven como un factor económico. Entonces aquí nos falta, o nosotros, lectores de esta respuesta, lo que vemos es, o tenemos que hacer es buscar a quién se refiere con lo ven, quién lo ve como un factor económico, y luego queda la duda de, perdón, factor económico, ¿te refieres a algo positivo o algo negativo? Entonces falta mucha información, eh, en donde uno como lector tiene que empezar a rellenar esos vacíos.
Y en el ejemplo 4 tenemos un estudiante que responde a la pregunta sobre cuáles son los beneficios y desventajas de la inmigración y cuál puede ser su causa. La respuesta completa es esta: por falta de empleo o política. Aquí vemos una falta del estudiante de vocabulario o de ideas para poder escribir y poder responder a esta pregunta. O sea, beneficios y desventajas no está aquí, y la causa apenas menciona una. Eh, y nuevamente vemos aquí el uso de por, que frecuentemente es más usado en el registro o en el discurso oral. Ahora bien, como discusión de los resultados, eh, primero que todo, el tema de los errores para un profesor de español como lengua extranjera no es un problema y nunca, en ningún caso, debe ser castigado. Por el contrario, el error nos demuestra el desarrollo de la interlengua del estudiante. Nos demuestra qué proceso está haciendo el estudiante para llegar a ese resultado. Eh, Además, errores en temas gramaticales, por ejemplo, nos muestra que el estudiante está arriesgando a través del uso de formas verbales más complejas, y es por eso que comete esos errores. Por lo tanto, es muy positivo para uno. Eh, Vemos también que hay errores, claro, de gramática, hay errores de puntuación, hay errores en el ámbito gráfico. Sin embargo, los errores que más nos preocupan son los errores discursivos. Los errores en donde ellos no logran unir dos frases, donde existe falta de conectores y, como decíamos anteriormente, donde se ve reflejado eh, la falta de un estilo escrito. Eh, los estudiantes finalmente escriben como ellos escuchan o como ellos hablan. Eh, entonces creemos que es necesario enfocar más la asignatura de lenguaje en un conocimiento más práctico que teórico. Por ejemplo, claro, se hace la pregunta de qué es un hablante lírico, pero un tema es que el alumno no sepa lo que es un hablante lírico, pero es más preocupante que cuando se le pide al estudiante argumentar, ejemplificar, definir, etcétera, no logra llevar a cabo esas funciones comunicativas. Y es eso lo que nosotros creemos es mucho más importante y es lo que se debe trabajar en clases. Es importante que el estudiante logre crear discursos de forma coherente y adecuada al ámbito formal de la escuela. Bien, y a modo de conclusión de esta breve presentación, nosotros nos concentramos en el nivel discursivo porque nos da una visión más amplia de la competencia de los estudiantes a la hora de elaborar un texto escrito. Eh, Durante la escritura, claro, el estudiante tiene que utilizar un registro y un estilo diferente, propio de la escritura, y además tiene que muchas veces, o le da tiempo para pensar más su respuesta, a diferencia de la oralidad. Vemos en nuestros resultados la ausencia de contextualización en las respuestas, errores en el uso anafórico, ausencia de conectores, presencia de elementos que son propios de la oralidad. Como decíamos anteriormente, finalmente el estudiante lo que hace es lo que escucha, lo escribe, y muchas veces, claro, comete errores. Escucha una palabra que quizás nosotros juntamos dos palabras por nuestra forma de hablar, y eso es lo que él escribe, o escribe con errores ortográficos. Eh, Esto lleva a que los adolescentes queden en una situación de desmedro frente a sus compañeros hispanohablantes, lo cual restringe la expresión de su identidad cultural propia y consecuentemente la implementación exitosa de una educación multicultural. Algo que pasa muchas veces cuando nosotros conversamos con distintos actores educativos, ya sean directores, ya sean profesores en la escuela, ya sean profesores universitarios que preparan a alumnos, lo que ellos nos dicen muchas veces es que el español como lengua extranjera no debe ser prioridad, sino que se le debe enseñar al estudiante contenido. Y lo que pasa muchas veces es que los estudiantes inmigrantes haitianos están un año en la clase eh, intentando aprender español de alguna manera, pero no de manera sistemática, eh, y luego de ese año vuelven a repetir y se espera que hayan aprendido español. Vemos entonces que falta un poco de política educativa para estos estudiantes, porque muchas veces cuando nosotros hemos conversado con directivos de establecimientos educacionales, lo que ellos nos dicen es que lo que es prioridad para ellos es darle un apoyo psicológico o psicoterapeuta a estos estudiantes
sin ni siquiera haberles hecho un análisis quizás psicológico. Ellos piensan que porque no pueden hablar o porque no pueden comunicarse en español, tienen problemas intelectuales. Lo que nosotros les decimos a estas personas es que no, lo que le pasa al estudiante es que no puede comunicarse, no tiene el español, no tiene las herramientas comunicativas para transmitir su información. También lo que nos dicen directores es, se debe trabajar la identidad del estudiante, eh, porque muchas veces son muy tímidos y no logran transmitir lo que ellos quieren. Pero es que es ahí a lo que nosotros vamos. El idioma está estrechamente relacionado con cómo yo me siento con mi identidad, con mi autoestima, que es muchas veces lo que ellos dicen que los estudiantes tienen bajo. Pero es que lo que queremos dejar claro nosotros es que la autoestima, la identidad, está estrechamente relacionada con el lenguaje. Por lo tanto, es necesario, como proponemos finalmente, perdón, la enseñanza formal del español como una herramienta para hacer posible la participación efectiva de los estudiantes haitianos y para potenciar, de la forma más positiva, la multiculturalidad en el aula. Muchas gracias.